¿Cómo contar la historia de Europa? Un continente de numerosas fronteras redibujadas en múltiples ocasiones y asombrosas civilizaciones que dieron forma a la historia del mundo. Una amalgama de diferentes ideas, tradiciones y culturas ancestrales y unos cementerios con innumerables historias que contar. Echemos un vistazo atrás en el tiempo y examinemos más de 2500 años de historia. ¿Qué fue? ¿Qué sigue siendo? ¿Y qué le depara el futuro? Europa nunca ha estado unida. Es un continente de conflictos y cooperación. Su diversidad la ha hecho fuerte. El Sol, que la Tierra gira en torno a él y no a la inversa, es sabido por todos hoy. Pero, cuando los astrónomos lo confirman en los siglos XVI y XVII, cuestionan también la autoridad de la Iglesia, que había colocado a la Tierra en el centro de la creación de Dios. El Sol como centro del cosmos también inspira a Luis XIV, entonces rey de Francia, que quiere establecer un nuevo orden en el universo político de Europa. Luis XIV quiere ser el equivalente al Sol en la Tierra, y por eso lo elige como símbolo de su reinado. Su nuevo modelo de gobierno se llama absolutismo, lo que significa que el rey tiene todo el poder. O, como supuestamente dijo Luis, l'État c'est moi. El Estado soy yo. Pero ser el Sol de Francia orbitado por los nobles no es suficiente para Luis. Él desea ser el Sol de Europa. Todo el continente debería girar en torno al Roi Soleil, o Rey Sol. Para lograr su objetivo, Luis libra guerras en todo el continente. La Europa del siglo XVII es propiedad privada de familias nobles. Por un lado, el absolutismo lo separa. Y por el otro, ese se convierte en el ideal por el que todos luchan. Todo el mundo quiere ser como el Rey Sol francés. Luis muestra el camino y da ejemplo, sobre todo con su palacio. El Palacio de Versalles, al suroeste de París, está en ese momento a menos de un día de viaje. Con una superficie de más de 800 hectáreas, el palacio y sus jardines siguen siendo considerados el mayor dominio real del mundo. En su día, 10.000 personas vivían en Versalles. Ahora, más de 7 millones de turistas se maravillan con el palacio cada año, venerando el esplendor de la antigua corte francesa. Sin embargo, la cultura de la corte no era tan sofisticada como se podría pensar. En el siglo XVII, al rey francés no le gustan mucho los cubiertos. Sus cortesanos compiten por un lugar a su lado. Pagan enormes sumas de dinero solo para ver al rey comer. Tan extraña puesta en escena tiene un solo propósito: demostrar la absoluta superioridad de Luis. En Alemania se empieza a utilizar la expresión a la moda, con una connotación muy negativa aparentemente. Hacía referencia a la naturaleza cambiante de la vida de la corte, donde podías gozar del favor real un día y caer en desgracia al día siguiente. Este era tema de discusión en Alemania y se consideró que reflejaba la influencia negativa y peligrosa de la vida en la corte, esa existencia ilusoria cultivada en la corte francesa.
A pesar de su rivalidad en los siglos XVII y XVIII, los monarcas y príncipes europeos comparten el mismo gusto. Empezando de nuevo por Versalles, un nuevo estilo de arte no tarda en conquistar el continente: el barroco. El exceso de formas doradas y ornamentales ya era considerado una cursilada por algunos críticos contemporáneos. Sin embargo, no pudieron detener su expansión desde Francia. En el siglo XVII, gobernantes de toda Europa miran a Versalles con envidia. Ellos también quieren poder absoluto y un palacio similar. Por eso comienzan a construir sus propias versiones de Versalles, desde España hasta Suecia, pasando por Bélgica o Rusia. Desde Versalles, el escenario político europeo parece saturado. Cada vez más monarcas intentan eclipsar al rey sol francés. Y eso, para Luis, es inaceptable. Al ministro de Finanzas, Jean-Baptiste Colbert, le preocupa la vanidad de su rey. Además de las numerosas guerras de su majestad, sus extravagantes fiestas amenazan con llevarlos a la bancarrota. Sin embargo, Luis no acepta recortes en su estilo de vida, pues es fundamental para su despliegue real de poder. Luis XIV desempeña un ambiguo papel para Europa, tanto positivo como negativo. De manera positiva, establece el nuevo modelo de Versalles. De repente, toda Europa quiere imitarlo. Todos quieren hablar francés e imitar la cultura francesa. Pero, por otro lado, Luis XIV altera también el equilibrio político de Europa. Cruza fronteras, declara guerras y anexiona países. Casi se tiene la sensación de que la noción de Europa se forma contra Luis y de que el concepto de Europa es visto como una forma de defender el equilibrio político contra alguien que está acumulando demasiado poder. El pensamiento libre es otro contrapeso importante al poder. La era del absolutismo no solo es testigo de la construcción de palacios barrocos, sino también de nuevas facultades de filosofía en las universidades europeas, como la Sorbona de París. La filosofía se convierte en uno de los mayores contendientes de la teología o las creencias religiosas. Así, el siglo XVII marca también el comienzo de la Ilustración, la Edad de la Razón. Voltaire, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, Francis Bacon, John Locke, David Hume, Adam Smith, Immanuel Kant, Gottfried Wilhelm Leibniz, Hegel. Los siglos XVII y XVIII engendraron algunas de las mentes más brillantes de la historia europea. Sus ideas y curiosidad inspiran numerosos descubrimientos científicos. En las décadas de 1660 y 1670, el comerciante y científico holandés Antony van Leeuwenhoek quiere analizar sus fluidos corporales. Para ello, concibe el primer microscopio real y descubre lo que él llama dierkens, o pequeños animales, hoy conocidos como bacterias. Además, descubre que los espermatozoides son la fuente de la vida, y no necesariamente Dios. La comprensión de las leyes de la naturaleza pone en tela de juicio las explicaciones bíblicas de la creación, para desgracia de la Iglesia. Los hallazgos del médico inglés William Harvey parecen aún más inquietantes. En 1628 publica la primera descripción científicamente correcta de la circulación sanguínea humana. El corazón, considerado la sede del alma, se ve degradado a la función de una mera bomba. Según la leyenda, una manzana conduce a uno de los descubrimientos más importantes de la ciencia moderna. Como si no bastara con que la Tierra no fuera el centro del universo, en 1687, Isaac Newton revela que es la gravedad, y no Dios, lo que mantiene a los planetas en sus órbitas alrededor del Sol.
En aquel entonces, Europa estaba a la vanguardia de casi todas las ciencias. Entre 1751 y 1772, los editores franceses Diderot y D'Alembert tratan de resumir el conocimiento de su tiempo en una enciclopedia de 35 volúmenes, la Enciclopédie. Sin embargo, los costosos libros quedan reservados a la élite intelectual, que se reúne en salones literarios de toda Europa para discutir cada nueva y desafiante idea. Aunque la Enciclopédie se ocupa principalmente de cuestiones científicas, contiene también artículos que cuestionan la aristocracia y el clero, antiguos poderes del antiguo régimen. Hoy en día, las enciclopedias digitales forman parte de la vida cotidiana y son accesibles para todos, no solo para las élites. Plataformas como Wikipedia invitan a sus usuarios a reunir conocimientos de todo el mundo. Sus más de 35 millones de artículos digitales nunca podrían caber en los 35 volúmenes de la enciclopedia análoga del siglo XVIII. Esta es, por así decirlo, la ilustración del siglo XXI. Viajar se ha vuelto común en estos días. Cada año, miles de estudiantes participan en el programa europeo de intercambio Erasmus, bautizado así en honor al humanista renacentista holandés Erasmo de Róterdam. Se marchan al extranjero para realizar sus prácticas o asistir a la universidad. Sin embargo, algo similar ya existía en el siglo XVIII, el llamado Grand Tour. El Grand Tour era un viaje educativo. Básicamente, eran jóvenes nobles que viajaban para experimentar aquello sobre lo que habían leído. Cruzaban fronteras, conocían otros países y sus tradiciones ampliaban sus horizontes, porque cuando ves algo diferente, puedes verte a ti mismo de manera diferente también y tomar conciencia de la diversidad de Europa. Los destinos más populares no han cambiado mucho desde el siglo XVIII. Por aquel entonces, Francia e Italia ya eran los destinos favoritos de los jóvenes nobles, especialmente Venecia, Florencia y Roma. Una visita a la ciudad eterna es considerada el clímax de todo Grand Tour. Obviamente había lugares de Europa a los que ibas de mala gana o simplemente no ibas. El Sacro Imperio Romano, la Alemania actual, no era un destino popular. La gente pensaba que viajar allí era agotador y que la gente no era amistosa. Y aún eran menos los que viajaban más al este, a Rusia. Como nadie quiere ir al este, el zar Pedro el Grande decide viajar al oeste en 1697. Aunque gobierna el mayor imperio del mundo en términos de riqueza económica y progreso técnico, Rusia es entonces uno de los países más atrasados de Europa. El zar quiere cambiar esto estudiando los países más avanzados de Europa occidental. Quiere viajar de incógnito, lo cual resulta difícil. A Pedro el Grande lo siguen más de 300 personas de su corte. En estas circunstancias es imposible mantener el anonimato. Sin embargo, el zar y su gran embajada son bienvenidos en casi todas partes. A cambio, muchos países esperan ganar acceso a Rusia y su mercado. El zar aprende sobre cañones de los prusianos y sobre construcción naval de los holandeses, mientras que los ingleses lo introducen al mundo financiero. Pedro el Grande viaja por Europa durante 18 meses, absorbiendo y aprendiendo todo lo que puede de los europeos occidentales. De vuelta en Rusia, el zar se propone modernizar su país, siguiendo el ejemplo de Europa occidental, y comienza adaptando la apariencia de su pueblo. Con efecto inmediato, deben vestirse de forma occidental. Y afeitarse la barba, a la que consideran símbolo del atraso de Rusia.
A pesar de predicar con el ejemplo, existe una gran oposición a la prohibición de la barba. Finalmente, el zar cede y permite a sus súbditos mantener su vello facial a cambio de un impuesto especial. Pero Pedro insiste en trasladar la capital de Moscú a la que se convertirá en su nueva capital, su ventana al oeste, San Petersburgo. La ciudad es fundada en las marismas del río Neva en 1703. Pedro el Grande quiere aproximarse a Europa occidental, no solo cultural, sino geográficamente. La construcción de su nueva capital es toda una empresa europea conjunta. En ella participan arquitectos, ingenieros y artesanos de todo el continente. Por ende, San Petersburgo es un testimonio de la transferencia de conocimientos de Europa occidental a Europa oriental. Una demostración de fuerza, pero también una letal tarea. Se estima que decenas de miles de hombres perdieron la vida durante su construcción. Los anhelos europeos del zar no se ven minados a pesar del coste. Al menos dará a su pueblo una de las ciudades más bellas del mundo. San Petersburgo puede parecer europea, pero las relaciones entre Rusia y el resto de Europa siguen siendo complicadas. San Petersburgo es una ciudad europea y como ciudadano suyo que soy europeo, sin lugar a dudas. Pero al mismo tiempo soy ruso. Ser europeo no te impide ser ruso y ser ruso no te impide ser europeo. Esa es mi opinión. Sin embargo, a algunos rusos les cuesta hallar puntos en común con otros europeos y viceversa. Están atrapados en una relación de amor-odio. Durante el reinado de Pedro el Grande, la mayoría de rusos no sienten la necesidad de volverse más europeos. A diferencia de su zar, no quieren afeitarse la barba ni hablar francés. En el siglo XVIII, algunos alemanes critican también la creciente influencia de la moda francesa y piensan en crear su propia vestimenta nacional alemana. En contraste, los franceses se quejan de que en todas partes copian su estilo y de que todos tienen el mismo gusto, las mismas pasiones y hábitos. Pero este debate sobre la moda es superficial. El verdadero problema es más profundo y afecta a la mayoría de europeos. Mientras sus monarcas luchan por el poder absoluto, ellos no tienen nada que decir. Por eso, cada vez más filósofos del siglo XVIII reclaman un despotismo ilustrado. Pensadores como Voltaire y Montesquieu cuestionan el antiguo régimen de la nobleza y el clero. Al exigir la separación de Iglesia y Estado, así como la distribución del poder, sientan las bases de la democracia moderna. Las ideas publicadas en El contrato social de Jean-Jacques Rousseau en 1762 son aún más radicales. Se exige que cada nación sea gobernada por la voluntad general del pueblo. En otras palabras, quiere sustituir el absolutismo por repúblicas. Los filósofos políticos de la Ilustración proporcionan las ideas que más tarde se pondrán en práctica durante la Revolución Francesa. Esto no quiere decir que los revolucionarios franceses irrumpieran en la Bastilla con libros bajo el brazo. Sin embargo, las ideas de la soberanía del pueblo, de la nación, de las elecciones y de la participación política las tomaron los revolucionarios de los filósofos de la Ilustración. Es posible que no hubieran leído a Rousseau, pero conocían sus ideas clave. Hoy en día, los filósofos franceses reciben el reconocimiento que merecen. Al fin y al cabo, la democracia europea moderna se basa en sus ideas. Para honrarlos, sus restos son trasladados al Panteón de París, el Salón de la Fama francés. Pero en la Europa absolutista del siglo XVIII no son tan elogiados.
En aquel entonces, los dirigentes europeos se negaban a ver que el sol del absolutismo se ponía lentamente. El contrato social de Rousseau es prohibido y su autor perseguido. No estaban preparados para sus ideas todavía. Mientras tanto, la competencia entre absolutistas destroza el continente. En 1756 llevan a Europa a una catastrófica contienda, la Guerra de los 7 Años. Una batalla desencadenada por la vanidad de las familias nobles que luchan por su hegemonía en Europa y en el mundo. Lo que comenzó como una guerra entre el rey Federico el Grande de Prusia y la emperatriz María Teresa de Austria pronto se convirtió en un conflicto global. Primero, convierte en Europa en un campo de batalla. Y luego el mundo entero, cuando la guerra se extiende a sus colonias. La Guerra de los 7 Años es la primera guerra mundial, librada en 3 continentes y en los océanos. Pero también marca el principio del fin de las antiguas dinastías europeas. Pronto, el pueblo reclamaría el poder. Impulsados por las ideas de la Ilustración, lucharán por su libertad. La Estatua de la Libertad simboliza los valores sobre los que se construyeron tanto la Norteamérica moderna como Europa. Esta representa a Libertas, diosa romana de la libertad. Y no es coincidencia que haya una réplica más pequeña junto a la Torre Eiffel. Al igual que la original en Nueva York fue un presente de Francia a Estados Unidos, su hermana pequeña en París fue un regalo estadounidense para los franceses. Ambas fueron erigidas a finales del siglo XIX para recordar a las dos naciones su lucha común por la libertad. Todo comienza con la lucha de los norteamericanos por la independencia de Inglaterra, que se prolonga desde 1775 hasta 1783. Los estadounidenses no solo luchan contra los ingleses, sino también por su libertad. En el curso de la Guerra de Independencia, no son los europeos, sino los americanos quienes primero implementan las ideas de la Ilustración. El dinero es una de las causas de la lucha. Mientras Inglaterra se enfrenta a la bancarrota después de la Guerra de los 7 Años, a sus colonias norteamericanas les va bien. Por eso el rey Jorge III y el Parlamento británico aumentan los impuestos, entre otras cosas, sobre el té. Pero este impuesto sobre el té en particular resulta muy impopular entre los colonos americanos. No están dispuestos a financiar un gobierno en la lejana Gran Bretaña. De modo que en 1773 suben a bordo de los barcos ingleses en el puerto de Boston y arrojan la carga de té al océano. El motín del té se convierte en el detonante de la Guerra de Independencia. Soldados franceses se unen al conflicto, como el marqués de Lafayette, quien lucha en las filas del ejército continental americano. El rey francés apoya la guerra contra la corona británica, su antiguo rival. Para los colonos americanos, su ayuda es crucial contra sus gobernantes coloniales. Y aunque la guerra se cobra numerosas víctimas, es el punto de partida para la primera democracia moderna del mundo. Para una vida libre. En agradecimiento, los estadounidenses erigen una estatua a Lafayette en su nueva capital, Washington, D.C. El comandante francés no es olvidado. Cuando los soldados americanos desembarcaron en costas francesas en 1917 para luchar junto a Francia durante la Primera Guerra Mundial, gritaron: «Lafayette, estamos aquí», como si quisieran pagar una deuda, la de ser libres.
El espíritu de la libertad se extiende de América a Europa. 13 años después de que Estados Unidos declarara su independencia, la revolución finalmente golpea a Francia. París, 1789. Mujeres francesas van a las barricadas. El compromiso militar de su rey en Estados Unidos ha llevado a un aumento de los precios en el país. El pan se ha vuelto inasequible. Los soldados del rey deben sofocar el motín, pero no lo hacen. Ellos también quieren pan, libertad y democracia. Es el nacimiento de la Revolución Francesa. Como una tormenta, esta arrasa con la antigua monarquía. El poder ya no está en manos de la nobleza o del clero, sino del pueblo, del llamado Tercer Estado. Crean la Asamblea Nacional, el Parlamento francés, núcleo de la primera democracia moderna de Europa. Y hasta hoy, la República Francesa se basa en los mismos principios revolucionarios: libertad, igualdad y fraternidad. Este es al mismo tiempo el apogeo de la historia nacional francesa y un gran paso adelante. Incluso en el discurso político actual en Francia se escuchan cosas como «somos republicanos» o «es el deseo de la república». Hablar de república no es solo retórica en Francia, es el verdadero punto de referencia del sistema político. Las jerarquías son abolidas. En vez de madame y monsieur, son ciudadana, citoyen, y ciudadano, citoyen, respectivamente. Incluso el rey Luis XVI se convierte en ciudadano, en el ciudadano Luis Capeto. La Asamblea Nacional de París ha influenciado en los parlamentos de toda Europa. La palabra francesa, parler, hablar, parece ser el lema por doquier. Ya sean italianos, españoles, portugueses, ingleses o alemanes, los delegados hablan, discuten y deliberan. Incluso las designaciones políticas de izquierda y derecha provienen del primer Parlamento francés, donde los representantes más revolucionarios se sentaban a la izquierda y los más conservadores a la derecha. El marqués de Lafayette se convierte en delegado de la Asamblea Nacional. Inspirado por el árbol de la libertad americano, planta árboles similares en Europa. Especialmente populares son los álamos, popleyé en francés, pues su nombre suena de forma similar a pople, término francés para pueblo. Los árboles de la libertad se acaban convirtiendo en símbolo de la República Francesa. Y aunque una coalición de monarcas europeos trata de impedir que las ideas republicanas se propaguen, el ejército revolucionario francés la exporta con éxito a toda Europa. Pero antes, la Asamblea Nacional Francesa aprueba leyes revolucionarias. En agosto de 1789, el marqués de Lafayette de nuevo da un paso al frente. Inspirándose en la Carta de Derechos estadounidense, propone una declaración francesa de derechos humanos. Su Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano cambiará fundamentalmente la historia.
Los derechos del hombre y del ciudadano no son una invención europea. Estados Unidos formuló los derechos humanos antes que los europeos. Pero lo que se formuló en 1789 en Francia tiene tal poder simbólico que fue notable en toda Europa. Y aunque solo unos pocos países europeos adoptaron los derechos humanos de inmediato, la opinión de que cada Estado debe tener derechos humanos ha sido ampliamente aceptada en Europa. En 1950, tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial, el respeto a los derechos humanos se convierte en la piedra angular de la Europa liberal. Para recordar a las naciones europeas sus responsabilidades, se crea un Tribunal de Justicia Conjunto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que en la actualidad vela por los derechos de 800 millones de ciudadanos europeos. Principalmente por ello, Europa se ve a sí misma como adalid de los derechos humanos. Sin embargo, esto no siempre se corresponde con la realidad. Los derechos humanos son regularmente quebrantados. Descubrir y combatir las violaciones de los derechos humanos ha sido el objetivo de Amnistía Internacional desde su fundación en Londres en 1961. El 10 de septiembre de 2001 fue la fecha más importante para la protección de los derechos en Europa. Y a partir de ese momento, y no solo debido a los acontecimientos del día siguiente, sino también a una sucesión de acontecimientos, el último de ellos la crisis de los refugiados, los líderes europeos están cada vez más dispuestos a sacrificar la protección de los derechos en aras de la seguridad entendida como control de las fronteras y la ilusión de preservar la prosperidad de la política existente. Muchas cosas han cambiado desde el 11 de septiembre y el inicio de la guerra contra el terrorismo. La violación de los derechos humanos no solo es cada vez más frecuente en su lugar de origen, Estados Unidos o por los americanos. En Europa, el respeto a los derechos humanos también parece haber perdido importancia, especialmente con la crisis de los refugiados. Los europeos y sus gobiernos se debaten entre el deseo de libertad y la demanda de seguridad. No hay una respuesta simple a la cuestión de cómo lograr ambas cosas, sin sacrificar los valores sobre los que se fundó la Europa moderna. Dar a los derechos ese papel de pegamento social que permita proporcionar a la gente una plataforma donde convivir con respeto y tolerancia es un trabajo constante. Y algo en lo que líderes y sociedades tienen que invertir persistentemente, y quizás no lo estemos haciendo con el mismo vigor que antes. En la época de la Revolución Francesa, los derechos humanos solo se aplican a los hombres. Sin embargo, en 1791, la feminista francesa Holande de Gouges se propone cambiar eso, pidiendo a la Asamblea Nacional que apruebe su Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Pero para los delegados masculinos, aquello ya era demasiado revolucionario. No fue hasta principios del siglo XX, más de 100 años después, cuando las mujeres reciben algo que hoy damos por sentado: el derecho al voto. Y aún mejor, poder ser votadas. Como Margaret Thatcher, la primera mujer elegida primera ministra de Gran Bretaña en 1979. O Angela Merkel, primera mujer convertida en canciller alemana en 2005. La tradición de convertir a nuestros jefes de Estado en figuras de cera se remonta también a la Revolución Francesa. Aunque estas no eran tan halagadoras entonces. Los sangrientos retratos del rey francés se realizan durante un oscuro período de la Revolución.
Su creadora es una mujer llamada Marie Tussaud. Era profesora de arte en la corte del rey, pero con la caída de la monarquía es puesta bajo custodia. Entre 1793 y 1794 reina el terror en Francia. Los extremistas han tomado el control. Todo aquel sospechoso de oponerse a la revolución es amenazado de muerte. La Asamblea Nacional había democratizado la pena de muerte. La gente común acababa colgada, dislocada en la rueda o descuartizada, mientras que la decapitación se reservaba para la aristocracia, pues era rápida e indolora. Pero como ahora todas las personas eran consideradas iguales, todas merecían morir del mismo modo. Y para que las ejecuciones fueran más rápidas y por tanto más humanas, se inventa una máquina de matar, la guillotina. Se utilizará con miles de ciudadanos franceses, incluida la familia real. Lamentablemente, cuando Luis XVI es decapitado el 21 de enero de 1793, el mecanismo no funciona correctamente. Supuestamente por el grueso cuello del rey. A Marie Tussaud, por su parte, se le ofrece un morboso trato. Si creaba moldes de cera de las cabezas de la familia real, mantendría la suya sobre sus hombros. Esta accede y más tarde acaba montando un negocio con la cabeza del fallecido rey. Tras emigrar a Londres en 1802, abre su famoso Museo de Cera. Inicialmente, su éxito se basa en su Cámara de los Horrores, en la que se incluían las cabezas de la familia real. Ahora, estas permanecen en el sótano. El público prefiere ahora una bonita foto de familia con la realeza británica. La Revolución Francesa no solo conduce a la libertad y a la democracia, sino a otra fase de opresión. El general Napoleón Bonaparte, natural de Córcega, quiere restablecer el orden en Francia y en Europa. Promete preservar e implementar las ideas centrales de la Revolución, aunque pone fin a la democracia y se proclama emperador de Francia en 1804. Pero quiere más. Desea gobernar todo el continente. Napoleón tiene su propia visión imperial de la revolución y de Europa. Napoleón Napoleón era europeo en el sentido de que conquistó todo el continente. Su concepto de Europa se correspondía más con el que representaba Carlomagno, por ejemplo, que el canciller alemán Konrad Adenauer. Quería una Europa bajo la supremacía francesa. Pero también es cierto que 2 siglos más tarde parece uno de los padres fundadores de Europa. Napoleón une Europa con la fuerza, pero también con un nuevo código de derecho. El emperador francés mantiene su promesa. La implementación de ideas revolucionarias. En 1804 introduce el Código Civil Napoleónico, que garantiza la libertad y la justicia para todos los ciudadanos. Napoleón se ve a sí mismo no solo como un conquistador, sino como un libertador. Pero los pueblos de Europa pronto se percatan de que en realidad es un déspota que no se detiene ante nada por establecer su imperio y que no respeta su diversidad y su deseo de autodeterminación.
Uno por uno, los pueblos de Europa descubren su propia conciencia nacional y se vuelven contra el emperador francés. Napoleón entró en política y en guerra con la idea de crear un imperio mundial. Durante su reinado, Europa se convierte esencialmente en un imperio napoleónico. Al mismo tiempo, Napoleón es también el emperador de los franceses y con su gobierno introduce a la vez el concepto de nación en Europa. Por tanto, en el momento en que une Europa bajo su mandato, lleva también ese espíritu de resistencia del nacionalismo a los países conquistados. Pero el nacionalismo engendrado por las conquistas de Napoleón se vuelve en su contra. En 1813, una coalición liderada por Rusia, Austria y Prusia se enfrenta al emperador francés en Leipzig, Alemania. 200 años después, miles de europeos recrean la llamada Batalla de las Naciones, la primera victoria decisiva sobre Napoleón, un punto de inflexión en la historia europea. Después de que el emperador francés fuera finalmente derrotado, este es exiliado forzosamente a la isla de Santa Elena, dejando a Europa con una ambigua herencia. De 1814 a 1815, los monarcas europeos victoriosos se reúnen en el Congreso de Viena. Se unen para restablecer el orden en el continente y su poder. Y bailan el vals, tan extravagantes como siempre, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, las verdaderas decisiones no se toman en el salón de baile, sino a puerta cerrada. Las amantes de los poderosos se encargan de entretenerlos, pero también de buscar secretos. La diplomacia es un juego de espías en la época. El Congreso baila, pero es un baile de poder. Uno de sus objetivos es establecer una paz duradera, pero los monarcas tratan también de mantener, si no expandir, su influencia. El resultado no es tan dulce como el de estas figuras de mazapán. El reloj retrocede a tiempos anteriores a la Revolución. Políticamente, Viena podía ser reaccionaria entonces, pero musicalmente es revolucionaria. Los compositores de la llamada Primera Escuela de Viena aún gozan de fama hoy. Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn y Ludwig van Beethoven. Los tres están asociados a composiciones musicales repletas de emociones. Pero la música de Beethoven, sobre todo, tiene también un mensaje político. Beethoven es hijo de la Revolución Francesa. A pesar de una sordera cada vez más grave, decide crear una última obra maestra. Su Sinfonía número 9, una musicalización del poema Oda a la Alegría de Friedrich Schiller. Hoy es una de las sinfonías más tocadas del mundo. Desde Kinshasa en el Congo o Nuremberg en Alemania hasta Rusia o China. Desde 1985 es el himno oficial de la Unión Europea.
En Osaka, Japón, es interpretada por 10.000 aficionados cada año. El mensaje de la novena sinfonía de Beethoven es captado universalmente. Pero en 1824, en su estreno en el Teatro de la Corte Imperial y Real de Viena, nadie presagia tal éxito. A fin de cuentas, la Sinfonía de Beethoven era la versión musical de la Revolución Francesa con una evocadora afirmación: todos los hombres serán hermanos. Aunque Beethoven nunca pudiera escuchar su sinfonía debido a su sordera, esta lo haría inmortal. En Bruselas, la música llega a comenzar una revolución en 1830. En ese momento, en el Teatro Real de la Moneda, se representaba La Muda de Portici, una ópera sobre una revuelta contra un opresor. En ese momento, los belgas, en su mayoría católicos, también se sienten oprimidos, ya que son gobernados por el rey protestante de los Países Bajos. Cuando en el escenario claman venganza con un hacha en la mano, el público salta de sus sillas y se echa a la calle. Es el comienzo de la Revolución belga, que finalmente conduce a la independencia de Bélgica de los Países Bajos. La Muda de Portici es un buen ejemplo de cómo la ópera puede avivar los ánimos y hacer que la gente se rebele. Sin embargo, debo cuestionarlo críticamente. ¿Está documentado históricamente? ¿Fue la ópera realmente la causa de la revolución? En ese edificio cabían 1.200 personas. No estoy seguro de que 1.200 personas en las calles fueran capaces de derribar un reino o desatar una revolución. Pero es una bonita imagen que la gente, movida por la música, por la ópera, proteste para cambiar el mundo. Es una imagen fantástica. Y esta no es la única revolución. En casi toda Europa, el pueblo se levanta y cuestiona de nuevo el poder de los monarcas. Su lucha por la libertad culmina en las revoluciones de 1848, en la llamada Primavera de los Pueblos. El período de las revoluciones de 1848 es uno de los más hermosos de la historia europea y también de los más tristes. En aquel entonces surge la idea de la llamada Europa de las Naciones o el gran sueño de las naciones. Esto significa que las naciones se emancipan y forman nuevos gobiernos. Se conciben de inmediato como parte de una comunidad más allá de Europa basada en valores comunes, en la libertad, la democracia y la tolerancia. Esta época sería descrita más tarde como Primavera de los Pueblos, y la primavera es una bella estación. Pero la Primavera de los Pueblos no dura mucho. La mayoría de las revoluciones son aplastadas. A pesar de su rivalidad, cuando se trata de defender su poder, los monarcas europeos trabajan juntos. Los lazos del Congreso de Viena demuestran ser más fuertes que el pueblo. En las revoluciones de 1848, es el pueblo el que se ve linchado, no los reyes.